Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashá semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la Parashá Shemot. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3. Tanto la Parashá como la Haftará nos cuentan el llamado que hace Elohim. Él llamó a Moshe en su tiempo y también llamó a Jeremías, y el llamado se efectuó por su majestad. Y la respuesta que ellos dieron fue muy similar. Moshe en 3 ocasiones le dice a Elohim que no se considera nadie para ir a hablarle a la corte del faraón. Luego manifestó que no creía que los hijos de Israel le fueran a creer. Una vez más, no creyó en sí mismo, ni en él, ni en la capacidad física para hablar. Al igual que el profeta Yirmeyahu, él tampoco creía que podía ser quien requería Elohim. El profeta desconfiaba de sí mismo, pues le dijo al Creador: Adonai Yahvé, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En otras versiones, en vez de niño aparece la palabra joven, que es una mejor palabra, pues en hebreo aparece la palabra Nahar, que efectivamente traduce joven, pero no solamente traduce joven, sino que también traduce muchacho, sirviente, servidor, siervo, mozo, mozuelo. Y es muy interesante porque esta misma palabra que aquí traduce joven, en el libro de Génesis 37:2, cuando Joseph servía a los hijos de Silpa y Bila, justamente sale esa misma palabra, Nahar, y significa en ese verso sirviente. Así que las dos posturas quedan perfectas para esta queja del profeta Jeremías. Una es que él, al considerarse muy joven, podía haberse impedido al enfrentarse él solo ante un gobierno corrupto. Y la otra postura es que él era alguien que estaba en sujeción de amos poderosos y eso lo podía impedir de proferir palabra alguna, o simplemente estaba muy abajo de la clase social y consideraba que no iban a tomarlo en serio. Este es un paralelismo completo a la vida de Moshe, pues este también estaba inhabilitado física y políticamente, pues había huido de Egipto luego de haber sido criado como un hijo de la hija del faraón. Ni Egipto, el lugar donde se crió, ni el pueblo de Israel confiaban en él. Dura cosa Moshe veía ante el llamamiento del Rey del Universo. Tanto Moshe como Jeremías tenían un llamado muy peligroso para sus propias vidas y sintieron miedo. En el momento de Elohim llamar al profeta Jeremías, dice esto: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Es interesante porque donde dice te di por profeta a las naciones, en hebreo dice Navi lagoyim netatija. te di por profeta para estos gentiles. Pues vemos que la palabra usada en este verso es goim. Dura cosa tenía Jeremías, porque si nos ponemos a pensar, Elohim lo llamó para hablarle a la casa de Judá, y era a ellos a quienes se refirió como estos gentiles. Para Yahvé, el pueblo, aunque afirmaran que estaban en la tierra prometida y que eran el pueblo elegido, sus corazones estaban lejos de él, ofreciendo incienso a dioses extraños y adorándolos. Pongámonos en los zapatos del profeta. ¿Cómo un joven o un siervo puede pararse enfrente de un reino entero, enfrente del reino de Judá, y llamarlos goim? Recordemos que un goi es quien se olvida de su genealogía, de esa forma olvidando su propósito en la tierra. Jeremías fue llamado, pero él no iba a estar solo, aún frente a la incapacidad física y mental que podía tener el profeta. La voz de su majestad ya había hablado
Él es el que da el poder para que el hombre hable. Él es nuestro dueño. Nosotros no podemos negarnos cuando Él llama. Si Él habla, nosotros obedecemos. Así es la vida de los llamados. Por más que queramos no hacerlo, no tenemos opción. Y aunque la vida en ocasiones nos ponga difícil y color de hormiga, sabemos quién es nuestro hacedor. Las palabras que Elohim le dice al profeta Moshe y al profeta Jeremías son maravillosas. Y Yahvé respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y me dijo Yahvé: no digas soy un joven, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Somos su heredad. Si Adonai está de nuestro lado, no tenemos nada que temer, no tenemos absolutamente nada que temer. Amada familia, crean al que les habla. Caminar al camino de Adonai como oveja es diferente que caminar el mismo camino, pero como un guía. Las responsabilidades son mayores, físicamente es agotador. Hay que sacrificar mucho de nuestro tiempo familiar. Nuestra vida se torna diferente a las de las demás personas. Los temores son muchos, miedos hay por doquier. Nosotros somos humanos y también sufrimos angustias. Las palabras de Moshe y de Jeremías nos sirven de aliento porque ellos fueron grandes hombres de nuestro pueblo y aún así tuvieron temor de lo que podía pasar a su misma existencia. ¿Cuánto más nosotros? Pero la voz del consuelo de su majestad está ahí siempre. Está siempre presente en nuestras vidas. Él siempre está presente. Él no se equivocó al llamarnos y aunque ante los ojos de muchos quizás fuimos los peores, los que no nos merecemos esto, siempre está presente el dedo acusador, pero ante los ojos de nuestro Creador es todo lo contrario. Pues lo que en Elohim parece absurdo es mucho más sabio que lo humano, y lo que en Elohim parece débil es mucho más fuerte que lo humano. Basta, hermanos, con que se fijen en cómo se ha realizado su propia elección. No abundan entre ustedes los que en el mundo se consideran sabios, poderosos o aristócratas. Al contrario, Elohim ha elegido lo que el mundo ha dado por necio, para poner en ridículo a los que se creen sabios. Han escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, ningún mortal podrá alardear de algo ante Elohim, que a ustedes los ha injertado en el Mashiach Yeshua, convertidos para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, como dice la Escritura, si hay algo de qué presumir, que sea de lo que ha hecho Adonai. Elohim eligió a un tartamudo y a un jovencito para sentarlo entre los príncipes de su pueblo. Nosotros somos de Él, somos sus hijos. Él nos compró con precio de sangre. Nuestra vida es una muestra total de su amor. Él siempre estará de nuestro lado, aunque tengamos que pasar por el fuego o por las aguas, siempre estará presente. Vivimos por Él y si morimos, ganamos todo en Él. No somos nuestros. Luego del llamado del profeta Jeremías pasa algo extraño. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Yahvé: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para entender esto tenemos que estudiar la palabra hebrea de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. La palabra hebrea de la semana es la palabra shaket, que significa almendro o árbol de almendra. Esta palabra está escrita con las letras hebreas Shin, Kuf,
Dalet. Lo interesante es que con estas mismas 3 letras hebreas, pero con otra puntuación vocálica, tenemos la palabra shoked, y esta traduce alerta, apresurar, trabajar. Es impresionante porque en español no tienen nada que ver las palabras almendro y apresurar, pero en hebreo almendro se dice shaked y apresurar shoked, usando las mismas letras hebreas. Elohim usa un juego de palabras para darle al profeta su primera profecía, haciendo hincapié de que en hebreo puede haber palabras homógrafas que no son homófonas, es decir, que están escritas igual pero suenan diferente y tienen significados totalmente diferentes, cosa que no pasa en español, o por lo menos en el español de Latinoamérica, en donde la Z suena igual a la S y casa de una vivienda suena igual a salir de casa. Esas son palabras homófonas que no son homógrafas, es decir, palabras que suenan igual pero no se escriben igual y tampoco tienen nada que ver una con la otra. Pero también tenemos palabras que se escriben igual, suenan igual y no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, diga casa, mañana se casa. Otra es llama de alpaca, llama de llamar, llama de fuego. Esa llama se llama llama. En fin, en español las palabras homófonas son las que se escriben igual y suenan igual. Y las palabras homógrafas son las que se escriben diferente y suenan igual. En hebreo tenemos palabras homófonas que no son homógrafas, como roe de pastor y roe de ver. Una es con ain y la otra es con alef. Y también tenemos palabras homógrafas pero que suenan diferente, como shaket y shoket, almendro y apresurar, o como akav, engañar, suplantar, y ekev, tomar el lugar, galardón, calcañar. Palabras que en sí no tienen nada que ver, pero Elohim las usó en un juego de palabras para mostrarle su primera profecía al profeta Jeremías. Con esto terminamos la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, More Agel. Amados, Elohim nos llama. Elohim nos dará de su fortaleza para ejercer nuestro llamado. No perdamos de vista el gran propósito de la reunificación de las 12 tribus de Israel. Shalom Aleichem. Muchas gracias, More Agel. Te amo, hermanita. Ya. ¿Quién puso eso? Esta queja del profeta Jeremías, uf,